MDO Radio Podcast y el restaurante Wabi Sabi presentan Con el oído en la letra, con Aymara Lorenzo. Voy a llevar a ustedes con el oído en la letra, donde la literatura es protagonista. Tengo el placer de tener como invitado hoy a Ricardo Ramírez Requena. Nació en Ciudad Bolívar en 1976, es escritor, gestor cultural, licenciado en Letras por la Universidad Central de Venezuela, fue profesor del Departamento de Literaturas Occidentales de la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela y ha dictado clases también en otras universidades en pregrado y en diplomados, como el caso de la Universidad Católica Andrés Bello en el diplomado de Narrativas Contemporáneas, donde tuve la fortuna de tenerlo como profesor. Además, ha participado en diversos concursos, fue finalista del finalista del premio de cuento de la Policlínica Metropolitana en los años 2011 y 2013, obtuvo mención especial en el primer premio de poesía Eugenio Montejo del año 2011 con el libro Maneras de Irse y participó en la Semana de la Nueva Narrativa Urbana. Además, tiene en su haber publicaciones como diversos textos que han sido difundidos en revistas y blogs de Venezuela, México, Colombia y España. Obtuvo el 14º Premio Anual Transgénerico de la Fundación para la Cultura Urbana con el libro Constancia de la Lluvia, diario de 2013-2014. Actualmente es director de La Poética. Voy a compartir con ustedes algunas de sus publicaciones. Poemario Maneras de Irse, de Ignio 2014, diario Constancia bajo la lluvia. Libro de ensayos Otros Bosques del Taller Blanco, Editores 2020, el diario El Porvenir, el diario 2015-2020 de Libros del Fuego. También ha preparado antologías y compilaciones. Hemos querido conversar con él en esta edición de Con el oído en la letra, que como ya comenté inicialmente, estamos dedicándola al libro por celebrarse el mes del libro, la semana del libro, el día del libro, el próximo 23, y entender de qué manera un concurso literario puede ser trampolín, paso inicial o espacio de la consolidación para un escritor de novelas, para un narrador o para un poeta. Bueno, fíjate, yo creo que los concursos literarios en estos momentos son de las principales opciones que uno puede tener. Empezando porque antes tú querías participar en un concurso y tú tenías que imprimir 3 rumas de tu libro y tenías que enviarlo o llevarlo a un lugar determinado. Entonces, si tú estabas concursando en México, tú tenías que enviar eso hasta México. Hoy en día todo funciona por correo electrónico o adjunta el libro y lo que solicitan en una página web. Esto te permite participar, si escribes en español, en concursos por lo menos en 20 países del mundo. Y no todo el mundo puede decir esto o tiene la posibilidad de plantearlo, ¿no? Tú eres un escritor polaco y tú fundamentalmente vas a participar en concursos de Polonia, por poner un caso. En caso de que tú seas ecuatoriano, tú puedes participar en concursos en Venezuela, en Argentina, en Chile, en España e incluso en los Estados Unidos. Además de que ya se está pensando gestar una comunidad muy importante hispana de escritores en Canadá, alrededor de Montreal o alrededor de Toronto, y muy pronto van a empezar a ofrecer también concursos para gente que vive allá. Entonces, si hay un momento para participar en concursos es este, porque además ya no es solamente los géneros clásicos, poesía, cuento, novelas, sino que ya está abierto, hay concursos de literatura de viaje, de no ficción en todas sus multiplicidades, crónica, memorias, investigación, autobiografía. Entonces, yo creo que ahorita es un gran momento para participar en concursos de diferente índole y también dependiendo de lo que tú quieres. ¿Quieres una publicación? Bueno, adelante. ¿Quieres dinero? Porque hay concursos que, bueno, cuyo premio puede ser bastante significativo. Y ahorita hay muchas editoriales emergentes en la región que se están poniendo de acuerdo para ofrecer esos concursos. En Venezuela todavía, en estos momentos, siguen muchos concursos vigentes. Está de poesía, no solamente el que organizamos de la Poeteca, el Concurso Nacional de Poesía Joven Rafael Cadena. Muy pronto vamos a anunciar el fallo del primer concurso franco-venezolano de poesía.
También está el concurso Julio Garmendia para cuentistas. Y dentro de la diáspora venezolana está el concurso de Lugar Común, ¿verdad? Que organiza Literation en Miami. Hay concursos en Chile, organizados por venezolanos, en Argentina, en Colombia, y además de el mar infinito de concursos que puede haber en España, y que sencillamente tú orientándote, por ejemplo, la página de escritores.org o también en la página de Letralia, tú puedes encontrar un listado enorme de concursos vigentes o si ya cerraron, cuáles son las opciones que te da y puedes dedicarte a ello. Entonces, un concurso te puede dar dinero, te puede dar mención, te puede dar la publicación de un libro, y si ya eres un escritor, digamos, con cierta experiencia, publicaciones y preferiblemente un agente literario, puedes aspirar a postularte en concursos de mayor valía o prestigio, digamos, en España, como puede ser el Premio Alfaguara. O como aquí en el pasado el Rómulo Gallego. Exactamente. Escucharte hablar me hace tomar tres ideas que planteas. ¿Cómo no perderse en el mar de concursos que puede haber, como lo acabas de mencionar? ¿Cómo saber escoger cuál es ese que puede servir para uno de los tres propósitos estratégicos que acabas de mencionar: obtener dinero, publicar el libro y obtener visibilidad? Y el otro es en cómo cambia la vida de un escritor o de un autor hacerse con un premio. Y esta tercera pregunta quisiera que la respondieras desde tu experiencia personal. Claro, fíjate, yo tuve una primera mención como en 2007 en un concurso de literatura de viaje que organizaba Montblanc en España. Y recuerdo que eso me permitió aparecer ya en una compilación digital. Y el simple hecho de tu ver tu texto dentro de un libro en ese momento digital, ya uno siente que empieza a obtener logros. Todavía no estamos hablando de reconocimientos, pero sí de logros personales que tú vas juntando en tu currículum como escritor. Yo además obtuve una mención hubo nada más dos años que se hizo, el concurso Montejo, organizado por la Simón Bolívar, y a mí me emocionó mucho esa mención porque ese año lo ganó Luis Moreno Villamediana, pero tuvimos mención creo que Néstor Mendoza, yo y otra poeta más. Ya nada más que un jurado, que ese año fue Victoria Estefano, Igor Barreto, Luis Miguel Izaba, haya considerado tu libro dentro de decenas y decenas de libros, yo creo que eso ya es un logro personal, ¿no? Ahora, hay gente que, por ejemplo, participa de manera asidua en concursos literarios, pero que no quiere la mención. ¿Por qué? Porque la mención te anula el libro para seguirlo mandando a concursos, por ejemplo. Ajá, ¿y eso ocurrió en tu caso? No ocurrió en mi caso, pero sé de varias personas que no lo quieren, por ejemplo. En el caso de... O sea, ocurrió en tu caso porque tú tuviste una mención. ¿Qué pasó con ese libro? Bueno, fíjate, en principio se ofrecía salir por la editorial Equinoccio, que entró en un momento como toda la industria editorial de crisis entre 2011 y 2015, se demoró mucho la posibilidad de que el libro saliera, y yo entonces lo publiqué con otra editorial, que es Editorial Ignio, que a partir de esa mención me ofreció la opción, ¿no? Entonces, una mención puede favorecerte o no, dependiendo de lo que tú quieras con el libro. ¿Ok? Cuando yo gané el transgenérico, a mí sí me generó una enorme emoción. Yo estaba enfermo en ese momento, era un dinero significativo, ya venía siendo un premio de categoría, de valía, y te garantizaba la publicación del libro. Además de que yo escribo diarios y no abundan tanto los concursos de diarios, y el hecho de que sea un concurso transgenérico, es decir, cualquier género literario puede ser premiado, pues me permitía plantearlo y postularlo, ¿no? Yo creo que uno también tiene que evaluar, si quiere participar en concursos, no solamente las condiciones que hay, sino también quién es el jurado, si puede saberlo. ¿Por qué? Porque el jurado va a favorecer lo que a él le gusta como escritor. Ya está. Ese es tremendo dato para los que nos No están importa escuchando. qué tan extraordinario sea tu libro. Si tú mandaste un poemario, todo en la línea del Esamalima,
pero sucede que el jurado está en contra de esa línea, pues usted no va a resultar favorecido. Entonces, esas son preguntas que uno también se tiene que hacer y que tiene que saber a la hora de participar en el concurso, bueno, cuál es el jurado, porque te ayuda a evaluar tu propia obra. Bueno, en verdad no es que mi libro sea malo, es que no entra dentro de la poética de este jurado, bien sea en términos narrativos, en términos ensayísticos, en términos poéticos. Y yo creo que eso es fundamental también, ir armándose uno mismo como una serie de tips para participar en concursos. Primero, con qué género estoy participando. Segundo, qué concursos posibles hay en donde yo lo pueda enviar. Y tercero, qué es lo que yo quiero obtener con esto. Porque, bueno, es que yo lo que quiero es ganar dinero. Bueno, entonces, ¿qué es dinero para ti? De $20,000 en adelante, de 100,000 en adelante, ¿qué es dinero para ti? ¿No? Y no, yo lo que quiero es la publicación. Muy bien, ¿en dónde? Porque si tú lo mandaste a un concurso en Guatemala, bueno, ese libro se va a publicar en Guatemala, a lo mejor te mandan unos ejemplares, pero no va a haber una mayor circulación. Entonces también pensar qué editorial, si gano, me va a publicar. Bueno, me va a publicar Almadía en México, bueno, ya eso es otra cosa, me va a publicar una editorial en Argentina, Eterna Cadencia, bueno, ya eso es otra cosa. Y si además a eso tienes el plus de que en el proceso de publicación puedas participar y visibilizarte en la vitrina de una feria internacional del libro como la de Bogotá, que que va a comenzar la semana que viene, o como la de Guadalajara, que a pesar de todo sigue siendo la más importante de América Latina, esa es otra voz. Exactamente, eso es un punto muy importante que uno tiene que ir contemplando a la hora de trabajar los concursos. Los concursos además se han complejizado, por ejemplo, hay una editorial en Barcelona, se llama Libros del Asteroide. Ellos tienen un concurso de no ficción, pero tú participas enviando tu proyecto. Es decir, te piden extractos de publicaciones que ya tienes, te piden cuál es tu proyecto. Bueno, mi proyecto, yo voy a escribir un libro de ensayo sobre la radio en Venezuela. Y bueno, tú te piden te hacen una serie de preguntas que tú tienes que ir explicando y te piden por lo menos un capítulo que ya puedas tener. Y tú envías y te evalúa un jurado, entre ellas Leila Guerreiro, todos los años. Entonces, ¿qué ventaja tiene este concurso? Bueno, a ti te aprueban tu proyecto y te dan 5,000 euros. Y tú tienes de 3 a 6 meses para escribir el libro y enviarlo y presentarlo, para que te paguen otro complemento de eso. Pero aún así, tú lo entregaste, aquí está el libro perfecto, ellos no te garantizan que te lo publiquen si no les gusta. Wow. Pero bueno, hiciste la tarea, claro, te dieron el dinero. Claro, te pagaron para que escribieras el libro. La experiencia. Te pagaron para que escribieras el libro. Bueno, no me lo publicaron, pero me pagaron y al libro lo escribí, ¿verdad? Y yo puedo tener ya luego el libro liberado y lo puedo presentar en otra editorial. O si me publica el libro del asteroide, es lo ideal. Quiero hacerte una de las preguntas que semanalmente le hacemos a todos los invitados que se sientan en esa silla. ¿Cuál es tu libro favorito y por qué? A lo mejor has tenido muchos favoritos. Sí, he tenido muchos favoritos, pero yo soy muy devoto de Álvaro Muti, el escritor colombiano, y yo creo que la suma de Macrol el Gaviero, bien sea en una edición, la que salió en Colombia, en España, la de México es la que a mí más me gusta, la del Fondo de Cultura Económica, es un libro que a mí me acompaña. De esos libros, cuando tengas dudas, bueno, tú lo buscas, refrescas ciertas cosas que encuentras ahí. ¿Puedes repetir el nombre para que las personas que están conectadas lo escuchen? Se llama Suma de Macrol el Gaviero, que es un alter ego, ¿verdad? Que él crea, un personaje que es el que vive todas las situaciones y el que escribe todos los poemas en la obra de Muti, ¿no? Yo creo que es un autor muy valioso. Bueno, Muti ganó todos los premios posibles, en especial, pero luego de una trayectoria muy silenciosa durante 30 años, en lo que trabajaba era vendiendo películas a través de toda América Latina, y es un autor muy, muy interesante. ¿En su caso hizo la diferencia haber ganado premios?
No, porque el caso de Muti es alguien que empieza a recibir premios por su trayectoria, no por manuscritos enviados para participar en concursos. En el caso de él, pienso, con la excepción probablemente de un libro de cuentos, el caso de García Márquez, no había una sobreabundancia de premios en ese momento. En verdad, los grandes premios, especialmente en América Latina, se empiezan a dar a partir de los años 60. Y yo creo que esto incluye incluso Europa. En Estados Unidos sí se mantiene desde siempre. La verdad es que los datos y los tips que ofrece Ricardo Ramírez Requena no pueden pasar desapercibidos para cualquier escritor o poeta que aspire a dar el paso de publicar o ganar premio a través de un concurso que le va a permitir visibilizarse. Dos preguntas. La anterior era cómo una persona joven, 40, 50 o los años que sean, que ese es un tema que veo que hay pocos concursos para personas mayores de 50 años. No, no. Debería ser algo a tomar en cuenta Sí. porque, bueno, hay concursos que son abiertos, pero hay otros, por ejemplo, como el Poesía Joven, Rafael Cadenas, que es solamente para jóvenes. Pero bueno, podemos retomar este punto después. ¿Cómo no perderse en ese mar de concursos que hay? Bueno, yo creo que uno tiene que ir identificando qué es lo que quiere, ¿no? Como escritor. Tú simplemente quieres probar y qué piensa un jurado de tu texto, si va para el baile o no va para el baile. Quieres ser publicado por una editorial, ajá, ¿en dónde? En Venezuela, en Argentina, en Colombia, en México, en España, en Estados Unidos. Eso forma parte de las preguntas que te tienes que hacer. ¿Dónde quieres ser principalmente leído? ¿Cuál es el mercado hacia donde quisieras orientarte? Esas son preguntas que generalmente se hacen con mucho peso los narradores, por ejemplo, que son aquellos que suelen ejercer propiamente una carrera literaria. Es el género que impera en los mercados internacionales, especialmente a la hora de ser traducidos. Y tú quieres entrar en la dinámica de una carrera literaria. Entonces ahí vienen ese tipo de preguntas. ¿Hacia dónde quieres orientarte? Lo estás pensando como que, bueno, ya he sido publicado en Venezuela, déjame buscar la opción de ganarme un premio afuera y que me publiquen afuera. Eso puede ser una garantía de que te prestan una enorme atención como no. O sea, si tú quieres ejercer una carrera literaria, usted tiene que tener disposición de viajar, conceder entrevistas. Es un trabajo. Todo el mundo quiere viajar. Es un trabajo. No todo el mundo quiere conceder entrevistas. Todo el mundo quiere viajar, pero no todo el mundo quiere viajar a trabajar. Vas a disfrutar, vas a ir a comer, te van a ir a algún lado, pero usted va con una agenda. Claro. Mire, usted a las 9 de la mañana tiene que estar en tal librería porque tiene un encuentro y después tienes que tener una entrevista con Aymara Lorenzo y después tienes otro encuentro con la prensa y eso puede ser un grupo pequeño de días o puede ser mucho. Es trabajo. Y no, pero es que yo no puedo porque mis hijos, no, yo no puedo porque mi esposo no quiere, no, yo no puedo porque mi esposa no quiera, no, yo no puedo porque yo tengo un trabajo formal, yo trabajo en un banco y tendría que pedir permiso para vacaciones. Eso forma parte de las decisiones que hay que tomar. Y mucha gente entiende que, bueno, yo no puedo ejercer una carrera de escritor, de narrador particularmente, estando en Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque usted tiene que viajar, sí, pero no porque tú aquí no puedas hacerlo, aquí lo puedes hacer, pero sucede que tu editorial en España te necesita ya, o tu editorial en México te necesita ya, o tu editorial en Argentina. Entonces, tiene que ver con decisiones que en algún momento vas a terminar tomando. Por ejemplo, un caso concreto, hablando de concurso, María Elena Morán. María Elena Morán se fue a Brasil a hacer un doctorado. Un doctorado en escritura creativa. La novela que escribió la mandó al concurso del Café Gijón. Se ganó el Café Gijón. Entonces, María Elena sigue en Brasil.
Pero ella tuvo que ir a España, no solo a recibir el premio, antes hacer una gira, responder entrevistas en diferentes medios. O sea, ya ella ha entrado en una dinámica que es esa. Entonces tú estás desde Brasil, te mueves hacia España. ¿Cuál es el siguiente paso que vas a dar ahora? ¿Por qué? Porque en España te reciben, te dicen, oye, qué maravilla este concurso que ganaste, oye, nos interesa un libro tuyo, ¿cuándo me lo puedes enviar? Bueno, hay que ponerse a trabajar. Escucharte entonces me hace puntualizar dos asuntos. Uno, la decisión de participar en un concurso tiene que tener un carácter estratégico. Sí, ¿Para qué y por qué? Y la otra, que definitivamente es un trampolín. sí. Es un trampolín dependiendo de qué concurso sea, dependiendo de la dimensión en la que tú puedas estar. Tú te puedes ganar un concurso en Acarigua de el poeta del Estado portuguesa, ¿verdad? Y alguien, digamos, en Caracas puede decir, bueno, no es un concurso tan relevante, pero para ti que estás en Acarigua, Claro, sí. claro. Porque, bueno, usted entra, poeta laureado del Estado portuguesa, me va a publicar la alcaldía, la gobernación, tengo un primer libro y a partir de ahí yo me puedo mover, ¿no? También hay gente que necesita estar enviando concursos porque no soporta la idea de tener varios manuscritos inéditos. Entonces, dígame, ¿por qué? Porque les doy salida. Me río porque tengo 4 Ah, bueno, encabetados. bueno, por ahí va. Mándalo es una manera de darle salida también al libro. Pero no quiero que te me escurras, Ricardo. ¿Hay un Ricardo antes y un Ricardo después del premio transgenérico? Sí, ¿Por por qué? supuesto. Porque te ganaste un premio de trayectoria, y entraste dentro de la categoría de autor de la Fundación para la Cultura Urbana, que siempre te está acompañando, cada año te está promocionando, está recordando que tú te ganaste el premio, está recordando que el libro está disponible, que lo puedes comprar. Tú entras, en el caso de la FCU, entras a formar parte de una familia, pero lo mismo puede suceder con los ganadores del premio Alfaguara, que entran dentro de la familia Alfaguara si ya no están ahí. Claro. Y así con otro tipo de concursos. Para mí sí lo fue. Definitivamente, porque además yo venía de participar en concursos de cuentos, de participar en un concurso de poesía y aquí gané con un diario, ¿no? ¿Y cómo te sentiste cuando enviaste la primera vez, si es que la primera vez no pasó nada? Bueno, uno se siente frustrado, pero puedes manejar la frustración, ¿Porque manejas el ego o porque si no manejas el ego estás frito? porque tienes que manejar el ego y tienes que manejar la frustración entendiéndolo objetivamente, ¿verdad? Que objetivamente hubo otros libros que prefirió el jurado. Eso no desvaloriza mi libro, pero me invita a revisarlo y a seguirlo trabajando. Y o lo publico sin enviarlo a concurso en algún momento o lo sigo enviando a concurso. ¿Qué libro o qué libros recomiendas hoy? ¿Qué libros recomendarías a las personas que te están escuchando? A mí, que te estoy escuchando. Bueno, fíjate, yo acabo de terminar de leer Simpatía de Rodrigo Blanco Calderón, Ujú. que es su más reciente novela, que además estuvo en el long list de el Booker Prize en Inglaterra. Y esto es importante. A veces no necesitas ganar un concurso. Si lo ganas, maravilloso. Pero entrar en algunos concursos dentro de la categoría de preseleccionado ya es muy importante. Estar en el long list del Booker Prize o del Impact Dublín o en el short list, ¿verdad? Del National Book Award en los Estados Unidos. Ahí entra en elementos de categoría también significativos. Rodrigo Blanco Calderón es un gran ejemplo de cómo, bueno, cómo el trabajo, la constancia y la disciplina, pero también el resultado de la participación en concursos Sí, evidencia que un concurso puede en algunos casos hacer la diferencia. exactamente. Yo creo que sí. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Yo quería también precisar algo, porque a veces la gente tampoco piensa en esto. Ver quién es el jurado, pero también entender que muchas veces la preselección de los textos no lo hacen los jurados.
¿Y quién la hace? Hay un grupo de lectores de la editorial que lo convoque. ¿Por qué? Bueno, porque ese escritor, escritora, ¿verdad? También atiende otros compromisos, otras cosas, y no se puede leer los 500 manuscritos que llegaron, Oh, wow. O sea ¿no? que también hay un tema de Hay una preselección en muchos suerte, concursos. ¿acaso? Ahí depende de la lectura que haga el lector de la editorial, que suele ser alguien calificado, ¿verdad? Pero ahí entra inevitablemente también lo subjetivo, Mm. ¿no? Hay jurados que piden leerlo todo. No, 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 no. Dámelo todo. Yo quiero leerlo. Yo quiero preseleccionar. No toda preselección pasa por leerse todos los libros. A veces tú te leíste 10, 20, 30 páginas y de repente el libro se te cayó. Y entonces allí entraría la sagacidad del momento en el que se están curando las páginas, si es un poemario, o entender que a lo mejor ese jurado va a leer las 20 primeras páginas y en el primer párrafo tienes que engancharlo porque si no, chao. Exactamente. Sí, eso es fundamental. O sea, tú tienes que demostrar que tú eres alguien que sabe escribir desde la primera página y que lo que tú estás ofreciendo tiene valía. Es decir, primer poema de tu poemario, ¿verdad? Tiene que ser un golpe a la cabeza. Recomendaste Simpatía Sí. De Rodrigo Blanco Calderón. ¿Cuál otro libro recomiendas? Miren, Un tiro al piso. Todas las novelas y los libros de Ana Teresa Torres están en su página web. Son magistrales. Ella lo puso de descarga gratuita. Yo creo que ahí hay una variedad de propuestas narrativas que vale la pena leer. Pero también había quedado abierta la pregunta para cerrarla sobre cómo cambió Ricardo Ramírez Requena, cómo hizo el manejo de su ego, si es que impactó de la manera que lo haya hecho el haber ganado un premio como el transgenérico de la Fundación para la Cultura Urbana. Bueno, fíjate, yo siempre he diferenciado, porque yo trabajo en el mundo del libro y de la cultura hace más de 20 años, y yo creo que una cosa es el escritor y otra cosa es el profesor o el gestor cultural o el promotor cultural o cualquier otra función que uno haga dentro del mundo del libro y de la cultura. El escritor siempre está solo y el escritor se tiene que defender solo. Es decir, tú puedes utilizar los recursos que tú dispones, tener un programa de radio, ser una figura pública, una cantidad de cosas para impulsar tu libro. Pero el libro y el escritor se tienen que defender solos. Es decir, no importa qué chévere seas, si tu libro es malo, no va al baile, no va. Si tú eres una persona antipatiquísima, pero tu libro es muy bueno, el libro ese es el que es. Y eso aplica también en los concursos. En un concurso uno ve manuscritos y si es de circunscrito a escritores venezolanos, por ejemplo, tú puedes de repente reconocer algo. Ah, no, esto es de Ana. Yo tengo el presentimiento de que es de no sé quién, fulanito, y eso es muy normal que los jurados vayan reconociéndolo. Eso es lo que uno llama el olfato del lector. Hemos hablado desde la cera del que participa, del conocer la estructura, pero en estos minutos finales quisiera que nos hablaras de tu experiencia desde la otra cera, como jurado. ¿Hay alguna anécdota memorable de tu participación como jurado, por ejemplo, en el Rafael Cadenas, en el Premio Joven de Poesía Rafael Cadenas, que puedas compartir? Bueno, o de ese premio o de jurado en otro premio. Mira, Oye, lo más interesante de cuando uno es jurado es la responsabilidad. Uno tiene que comprometerse a hacer la lectura de los textos. Es natural que hay un texto que a ti no te gustó y tú lo vas descartando. Ese es un proceso que va a ocurrir. Pero con los libros que van quedando, te quedaron 10 y vas a ir a discutir esto con el resto de los jurados, siempre es conveniente hacer una relectura luego de esa discusión y valorar el juicio del otro a la hora de hacer esa relectura, sea de poesía, de cuento, de novela, con lo que tú puedas estar participando.
Para mí, una de las experiencias más gratificantes fue cuando yo fui jurado al concurso de cuentos del Nacional. Yo estuve con Fedosi Santaella y estuve con Oscar Marcano. Y fue muy interesante porque el cuento es nuestro haiku. Y en el cuento puede estar contenido el universo, o sea, puede tener una precisión y una perfectibilidad tan extraordinaria que yo creo que lo hace algo único dentro de la narrativa y dentro de la literatura en general. Y fue muy gratificante la conversación, tanto con Fedosi como con un maestro como Oscar Marcano, ¿no? Hay otras experiencias en donde tú sientes que llegar a un veredicto ¿sabe? Es así como que, ya, aquí está, tenemos que llegar, escríbelo. ¿Has tenido confrontación con los jurados o has sido partícipe o presenciado confrontación entre jurados por un resultado? No, yo hasta ahora no lo he visto, ni como organizador de concursos, ni como jurado de concursos, pero sé que es algo que ocurre y que puede llegar a ocurrir. Generalmente cuando un jurado salva su voto, generalmente cuando no es unánime el veredicto, es que hay alguno no estuvo de acuerdo. Pero yo sí creo que los concursos tienen que fluir y que uno tiene que llegar a una conclusión, ¿no? Tiene que haber una votación, si no es unánime, por lo menos por mayoría. Y uno siempre se va a encontrar con sorpresas. De repente, y yo he visto jurados decir, no puede ser, estoy premiando a fulanito. No puede ser. Y bueno, tú no estás premiando a fulanito, que sí, estás premiando el libro de fulanito. Claro. Y eso es importante también tenerlo presente. Tenemos la buena noticia de que vamos a poder tomarnos unos minuticos más en esta entrevista y no voy a perder la oportunidad para hablar contigo. Dejamos por fuera el tema del Rómulo Gallegos. Vamos a hablar sobre ello ahorita y te voy a dejar la pregunta. Entre tanto, ¿cómo encarar el proceso de la escritura de memorias, de la escritura de diarios? Que eso da para otro tema, pero ya que tengo los minutos, los voy a aprovechar. Esa pregunta la voy a mantener allí para cerrar lo del Rómulo, lo de los concursos literarios con el Rómulo Gallegos. El Rómulo Gallegos brilló en su momento como brilló Venezuela en una época estelar. ¿Por qué está relegado? O sea, el Rómulo Gallegos tiene hoy la importancia que tenía antes, desde cuando no se presenta el Rómulo Gallegos. Solamente para recordar mientras articula la idea que han sido ganadores del Rómulo Gallegos, Sí. Roberto Bolaños, Eduardo Lalo, Javier Marías, Ángeles Mastreta, Manuel Mejía Vallejo, Arturo Uslar Pietri, Carlos Fuente, Gabriel García Márquez, Elena Poniatowska, Mario Vargas Llosa, Enrique Vila Matas y Fernando Vallejo, por solo Sí. mencionar algunos de los que ya están más que consagrados, ¿no? Fíjate, yo creo que hubo un momento en que la coyuntura política tocó al premio. Mm. Y además también hubo un momento en que tuvo problemas presupuestarios, ¿no? Yo llegué a escuchar que iba a ser relanzado, que se iba a anunciar nuevamente. No tengo mayores noticias al respecto, pero no dudo que sí puede llegar a ocurrir en un momento determinado, ¿no? También tiene que ver con la relevancia de las obras que han sido premiadas. Eh, Algunas han sido más acertadas que otras. Y hay que entender que el premio Rómulo Gallegos, como a otros concursos, quien envía los libros para el Rómulo Gallegos es la editorial, Mm. no es el autor. El autor le puede sugerir a la editorial le puede preguntar al autor, pero el autor puede decir que no. Y puede pedirle a la editorial que lo retire, por ejemplo. Mm. Pero siempre es la editorial. Entonces, ¿qué quiere decir que es la editorial? Que entran otros factores que no es solamente, ya no es el manuscrito, ya no es el texto inédito, es un texto conocido, publicado. Y eso le aclara ciertas perspectivas al jurado seleccionado, que probablemente ya ha leído algunas de las obras que se van a presentar. Esa es una de las particularidades que tiene el Rómulo Gallego y es muy similar a lo que puede ocurrir con la Bienal Vargas Llosa, en donde queda una preselección de 10, hay un jurado calificado
¿quién presenta estas obras? Las editoriales, y este jurado clasificado dice, bueno, estas 10 son las que estamos leyendo y discutiendo, y bueno, ya tú entraste dentro de esas 10. O sea, entraste a medirte con otros que a lo mejor no están, a lo mejor tú no estás al nivel del otro, y eso además entonces ya te sube a ti de categoría. Exactamente. Y luego se da un ganador, ¿no? También tiene que ver, y esto es importante, con el monto que se otorga. O sea, el Rómulo Gallegos pagaba $100,000. La Bienal Vargas Llosa paga $100,000. Creo que hay ahorita un concurso, pero premia la trayectoria de un autor, que es el Carlos Fuentes, que son $250,000. Es decir, es dinero, es un dinero importante. Y yo creo que en concursos como el Rómulo Gallegos, como la Bienal Vargas Llosa y como otros, hay un tema del prestigio del premio, pero también el dinero es importante. Cerramos el tema de los concursos, y en estos 2 minutos finales que nos están dando, quisiera hurgar en el Ricardo Ramírez Requena, escritor que está dedicado o que ha transitado por el camino de la memoria a través del diario. Sí. Bueno, yo escribí diarios porque me enfermé. Y mi primer diario, el Constancia de la Lluvia, es un diario de enfermedad, de recuperación y de tomar conciencia de lo que eso puede significar, ¿no? El segundo diario, que es 2015-2020, es un diario de procesos personales, pero ya es un diario un poco más político, ¿no? Un poco dejar testimonio de cuál era el proceso que se estaba dando, gestando dentro del país, o cómo lo veía yo. El diario es subjetivo, pero también te invita a reconocer como lector y como escritor que esa percepción que tú puedes tener de eso del mundo también la están teniendo otros. Y eso es lo que puede invitar a alguien a acercarse al diario publicado en vida, porque tradicionalmente los diarios, a menos que sean diarios de viaje, se publicaban luego de que fallecía el escritor o la persona. Y en este género es aún mucho más rigurosa la disciplina de la escritura. Mira, yo le recomiendo a todo el mundo llevar un diario. Eso te va a permitir estar reflexionando, escribiendo, adelantando y trabajando. Tú no lo puedes hacer todos los días, bueno, trata de hacerlo cada vez que puedas, porque te va a permitir llevar adelante como proyecto en qué andas. En qué andas puede ser incluso una separación, o sea, puede ser una serie de elementos que tú quieres trabajar. Y yo creo que la escritura te va a acompañar en esos procesos, bien sea para generar borradores o que el propio proceso del diario termine convirtiéndose en un libro. Muchísimas gracias, Ricardo, por esta última reflexión sobre tu proceso creativo y de escritura. Hoy, bueno, tuve el placer de conversar con Ricardo Ramírez Requena en esta edición de Con el Oído en la Letra a propósito de los concursos literarios como un espacio de trampolín, como un plinto para el libro y para la trayectoria literaria. Muchísimas gracias, Ricardo. No, gracias a ti. Con el oído en la letra, con Aymara Lorenzo.